Mañana te casas, pero no elegiste a tu pareja. Tus padres te vendieron a los 12 años para cerrar un acuerdo comercial. Tu noche de bodas será un espectáculo público donde los invitados literalmente te verán meterte en la cama. Y si logras sobrevivir al parto traumático que casi con seguridad vendrá después, felicidades. Tienes un 50/50 de que tu esposo no te mate legalmente. Bienvenido al matrimonio medieval, donde él, hasta que la muerte los separe, no era una promesa romántica, sino una advertencia muy literal. ¿Crees que tu vida amorosa es complicada? Imagina vivir en una época donde tu padre podía venderte al mejor postor antes de que aprendieras a escribir tu nombre, donde tu noche de bodas venía con público, donde quedar embarazada era como jugar a la ruleta rusa y divorciarse, tan probable como volar a la luna. Cuando termines de escuchar esta historia, vas a agradecer cada aplicación de citas moderna, porque lo que nuestros antepasados vivieron en nombre del amor fue más una sentencia que una celebración. Comencemos con Margaret Beaufort. Vivió al final de la Edad Media y fue madre de la dinastía Tudor. A los 6 años, sus tutores la casaron con John de la Pole en lo que básicamente fue una transacción inmobiliaria. Margaret ni siquiera reconoció ese matrimonio. Era literalmente demasiado joven para entender qué estaba ocurriendo, pero los adultos sí lo sabían. Querían asegurar el control sobre su enorme herencia. 3 años después, cuando el panorama político cambió, disolvieron ese matrimonio como si nunca hubiera existido y la vendieron otra vez, esta vez a Edmund Tudor, de 24 años. Margaret tenía 12 años, ahora se pone peor. Aunque la ley medieval permitía técnicamente el matrimonio a esa edad, existía una norma no escrita. Había que esperar hasta que la niña cumpliera 14 antes de consumar el matrimonio. Edmund no quiso esperar. A los pocos meses, Margaret estaba embarazada. Una niña embarazada de un hombre el doble de su edad. Pero la historia de Margaret no fue única. Tomemos a Isabel de Valois, hija del rey de Francia. En 1396 la casaron con el rey Ricardo II de Inglaterra. Isabel tenía 6 años y 5 días. Su dote incluía muñecas y muebles en miniatura. El contrato estipulaba que el matrimonio no se consumaría hasta que cumpliera 12 años. Incluso para los estándares medievales esto era escandaloso. Y es que estas uniones no eran romances que salían mal, eran acuerdos de negocios fríos y calculados. Los padres medievales no eran monstruos, actuaban dentro de un sistema que trataba a los hijos, sobre todo a las hijas, como activos económicos. Una niña con tierras y títulos era como un billete de lotería que había que canjear cuanto antes de que una guerra, una peste o un cambio político arruinara la fortuna familiar. Por eso las vendían tan jóvenes. Lo más perturbador es que todo esto era perfectamente legal y socialmente aceptado entre la nobleza. La iglesia tenía reglas sobre las edades mínimas para consumar el matrimonio, pero rara vez las hacía cumplir si había política o dinero de por medio. En la práctica, el oro hablaba más fuerte que la moral, pero también hay que hacer una pausa para ver la otra cara de la historia. Mientras estas atrocidades sucedían entre la élite, la mayoría de la población, campesinos y clase media, se casaban mucho más tarde, en sus últimos años de adolescencia o principios de los 20. Estos matrimonios infantiles eran un problema de ricos, un problema creado por el exceso de poder y riqueza. Aún así, para las niñas como Margaret o Isabel, la infancia terminaba el día que alguien decidía que su herencia valía más que su inocencia. Y lo peor es que eso era solo el comienzo de su pesadilla. Hablemos ahora de la noche de bodas, esa tradición medieval que se convirtió en una humillación pública. Imagina una ceremonia tan intrusiva que hace que cualquier reality show parezca respetuoso. Después del banquete, los invitados acompañaban a los novios a la habitación, no para despedirse sino para participar. Las mujeres llevaban a la novia, la desnudaban, peinaban su cabello y la metían en la cama, dándole consejos sobre lo que iba a ocurrir. Los hombres hacían lo mismo con el novio. Luego lo llevaban al cuarto y aseguraban que se metiera en la cama con su nueva esposa. Un sacerdote bendecía la cama nupcial. Después venía el juego de las medias. Damas y caballeros de honor lanzaban las medias de la pareja. Si una media acertaba, el lanzador sería el próximo en casarse. Algo así como practicar tiro al blanco con ropa interior. Y aquí es donde todo se vuelve realmente incómodo. En matrimonios reales o entre nobles importantes, había testigos que se quedaban cerca para asegurarse de que la unión fuera consumada. No presenciaban el acto directamente, hasta los medievales tenían límites, pero sí esperaban afuera para ver evidencia de que había ocurrido.
Margaret de York se casó con Carlos el Temerario, duque de Borgoña, en 1469. La presión por consumar era enorme, porque si no lo hacían, el matrimonio podía anularse y todos los acuerdos políticos se desmoronaban. Y esto no era una rareza. En una época en que el matrimonio era ante todo un contrato económico y legal, consumar era lo que lo volvía válido. Sin eso no había derechos de herencia, ni alianzas, ni hijos legítimos. Aunque no todos los matrimonios tenían estas ceremonias, en realidad eran más comunes entre los nobles y reyes. El campesinado solía tener celebraciones más modestas. En algunos lugares el ritual era simbólico. Escoltaban a la pareja a la habitación y se retiraban con bendiciones. En otros, como ciertas zonas escandinavas, la ceremonia de cama era obligatoria por ley para validar la unión. Incluso la realeza acabó cansándose de esta práctica. El rey Carlos I de Inglaterra se negó a participar y cerró la puerta de su habitación. Aún así, la costumbre se mantuvo durante siglos en varios estratos sociales. Para las niñas como Isabel de Valois, este rito era una advertencia. A los 6 años, vestida con muñecas y juguetes, tuvo que atravesar este ritual sabiendo que ahora pertenecía a otro. Lo que debía ser un momento íntimo y privado se convirtió en un espectáculo de control, poder y vigilancia. Una manera pública de recordarles a las mujeres que ya no eran personas, sino propiedad legal. Y si creías que eso era lo peor, espera a escuchar sobre el parto. Si pensabas que la noche de bodas era el punto más bajo, prepárate. Porque en la Edad Media, el verdadero infierno para las mujeres comenzaba con el embarazo. Dar a luz no era una bendición, era una sentencia de muerte en potencia. Cada vez que una mujer medieval quedaba embarazada, jugaba a la ruleta rusa con su vida. Volvamos a Margaret Beaufort. Ya embarazada a los 12 años, sufrió lo inimaginable. Su esposo Edmund Tudor murió de peste cuando ella tenía 7 meses de gestación. Margaret, todavía una niña, tuvo que emprender un peligroso viaje invernal hacia el castillo de Pembroke, con su cuerpo pequeño y frágil a punto de dar a luz. El 28 de enero de 1457, entró en trabajo de parto. Su confesor, el obispo John Fisher, documentó el suceso como un milagro. Dijo que era asombroso que un bebé pudiera nacer de una persona tan pequeña. Lo que en realidad quería decir era que nadie esperaba que sobreviviera. El parto fue tan traumático que, aunque Margaret se volvió a casar 2 veces más, jamás volvió a tener hijos. Su cuerpo quedó dañado de forma permanente. Una sola experiencia de parto la dejó estéril. Ese fue el precio por haber sido una esposa a los 12 años. Y no fue la única. Las cifras medievales son aterradoras. Aproximadamente 1 de cada 3 mujeres moría durante el parto o en los días siguientes por complicaciones. Cada embarazo era una apuesta. Pero no solo la biología era el problema. La medicina medieval lo empeoraba todo. Las prácticas incluían sangrías durante el trabajo de parto. Sí, a mujeres que ya estaban perdiendo sangre se les hacía perder más. Las sillas de parto eran instrumentos de tortura. Se diseñaban para acelerar el proceso, pero causaban más daño que ayuda. Incluso las mujeres nobles, que teóricamente tenían acceso a los mejores cuidados, morían con frecuencia. Isabel de Aragón murió a los 18 años después de días de parto doloroso. Tenía a su disposición los mejores remedios herbales, médicos y rezos. Nada fue suficiente. La idea era clara, no importaba cuántos recursos tuvieras, si eras mujer y estabas embarazada, estabas en peligro mortal. Y no era un evento único, se esperaba que las mujeres nobles se embarazaran una y otra vez hasta morir o llegar a la menopausia. Leonor de Aquitania, considerada una de las mujeres más poderosas de su época, sobrevivió a 10 embarazos, 10 oportunidades de morir. Otras mujeres se enfrentaban entre 8 y 15 embarazos en su vida. Era un ciclo interminable, embarazarse, parir, recuperarse, si sobrevivías y empezar de nuevo. El cuerpo simplemente no podía resistir tanto, y todo esto no era una opción, era una obligación. La función principal de una esposa noble era producir herederos, preferiblemente hombres. Si no lo hacía, era vista como un fracaso, y la culpa siempre era de la mujer. Hoy sabemos que los problemas de fertilidad afectan a hombres y mujeres por igual. En la Edad Media, la culpa era 100% femenina, y si no podías dar hijos, no solo te abandonaban, podías ser reemplazada, anulada o peor. Si lograbas sobrevivir múltiples partos, tu cuerpo quedaba destrozado. Órganos prolapsados, músculos desgarrados, dolor crónico, era el costo aceptado por cumplir con tu deber. Y muchas ni siquiera tenían el consuelo de una edad adulta plena. Margaret Beaufort tenía 13 años, Isabel de Aragón, 18.
La mayoría eran apenas adolescentes, no habían terminado de crecer y ya se esperaba que soportaran embarazos que podían matarlas. Y si pensabas que el matrimonio medieval era solo una carga física, espera a ver lo que pasaba dentro del hogar. Supongamos que sobreviviste a la infancia, la boda, el embarazo, aún te quedaba el esposo, en muchos casos un hombre con poder legal para controlarte, castigarte y hasta matarte. Las leyes medievales permitían a los esposos ejercer lo que llamaban castigo razonable sobre sus esposas, y la definición de razonable era peligrosamente ambigua. Había casos donde los jueces aceptaban que un hombre golpeara a su mujer con un palo, siempre y cuando el palo no fuera más grueso que su pulgar. Así nació el concepto del rule of thumb. Pero vayamos al ejemplo más brutal de todos, Enrique VIII de Inglaterra. Aunque vivió en el límite de la Edad Media y el Renacimiento, sus acciones reflejan lo peor de las leyes matrimoniales medievales. Cuando sus esposas no le daban hijos varones, no se conformaba con divorciarse, las ejecutaba. A Ana Bolena la acusó de adulterio, incesto y traición. Las pruebas eran endebles, pero no importaba. En el sistema medieval, el adulterio femenino en la realeza era considerado traición, porque ponía en peligro la línea sucesoria. Y la traición se pagaba con la vida. Ana fue decapitada en 1536 tras un juicio que fue poco más que un circo legal. Catherine Howard corrió la misma suerte. Tenía unos 19 años cuando fue ejecutada por supuesta infidelidad. Para Enrique, la ley era un instrumento. Si no le servías, te eliminaba. Y lo más escalofriante, no estaba haciendo nada ilegal, solo usaba las leyes tal como estaban escritas. Eleanor Cobham, duquesa de Gloucester, fue encarcelada y torturada con el aval de su esposo, simplemente porque resultaba políticamente incómoda. Y si por alguna razón querías divorciarte, buena suerte. La Iglesia Católica controlaba el matrimonio, el divorcio no existía, solo se podía conseguir una anulación, y para eso había que probar que el matrimonio nunca fue válido. Eso significaba demostrar que nunca se consumó. ¿Cómo se hacía eso? Mediante exámenes físicos humillantes para verificar la virginidad. Y aun si lograbas esa prueba, el proceso era costoso y lento. Para la mayoría de las mujeres era imposible. Una mujer casada no tenía derechos, no podía tener propiedades, ni firmar contratos, ni testificar en un juicio sin permiso de su esposo. Si él decidía encerrarla, podía hacerlo. Si quería dejarla sin un centavo, también. Y si deseaba verla muerta, bastaba con acusarla de adulterio, herejía o brujería. Las pruebas no eran necesarias. Bastaba con tener poder, y lo más aterrador, muchas sabían exactamente lo que estaban aceptando. Sabían que al casarse perdían su autonomía, pero no tenían otra opción. Una mujer soltera tenía aún menos posibilidades de sobrevivir en ese mundo, así que aceptaban lo que el sistema ofrecía, aunque eso significara vivir sin derechos, aunque eso significara morir. Así era el matrimonio en la Edad Media, una jaula legal, física y emocional. Pero todavía falta entender el lado económico. Porque si creías que el amor estaba ausente, espera a ver cómo el dinero lo complicaba aún más. Hablemos ahora de la parte más brutal y despiadada del matrimonio medieval: el dinero. Porque en aquella época, casarse no era una cuestión de amor, ni de romance, ni de felicidad. Era una transacción económica, una operación financiera entre dos familias. Y la novia, por crudo que suene, era tanto el producto como el pago. Todo comenzaba con la dote. La familia de la novia debía entregar una suma importante, ya fuera en dinero, tierras, joyas o promesas políticas, a la familia del novio. No se trataba de un obsequio simbólico, era el precio a pagar para que su hija fuera aceptada en otro hogar. Si no podían pagarla, la hija quedaba excluida del matrimonio, condenada a una vida de vergüenza, pobreza o encierro en un convento. Y no estamos hablando de pequeñas cantidades. Algunas dotes equivaldrían hoy a cientos de miles de euros. Las familias ricas, para mantener o mejorar su estatus, se veían obligadas a endeudarse hasta el cuello, a veces durante generaciones. Todo para poder colocar a sus hijas en matrimonios que aseguraran la continuidad de sus apellidos, tierras y privilegios. Pero aquí no acaba la historia. Una vez que la dote era pagada y la hija entregada, esa fortuna ya no le pertenecía ni a ella ni a su familia. Todo pasaba a manos del esposo. Incluso sus pertenencias personales, como ropa, joyas o mobiliario, quedaban bajo el control de su marido. Legalmente, la esposa dejaba de existir como entidad individual, pasaba de ser propiedad del padre a ser propiedad del marido.
Y si ese esposo moría, la situación no mejoraba. Las leyes de herencia favorecían casi exclusivamente a los varones. Los bienes del difunto pasaban al hijo, al hermano o incluso a un primo, pero rara vez a la esposa. Muchas mujeres quedaban viudas y pobres al mismo tiempo, literalmente desamparadas, sin recursos, sin casa, sin ningún tipo de apoyo legal o económico. Su única salida era casarse de nuevo lo antes posible. No por amor, por supervivencia. Algunas se casaban 5 o 6 veces a lo largo de su vida con la esperanza de encontrar un hombre que no las dejara en la ruina. Otras ingresaban a conventos no por fe ni devoción, sino porque era la única alternativa a la miseria. En muchos casos, esas viudas tenían hijos pequeños que también quedaban desprotegidos, obligados a depender de otros familiares o mendigar apoyo de la iglesia. Y lo más irónico es que todo este sufrimiento no garantizaba nada. Las familias podían hipotecar su futuro entero para pagar una dote y aún así ver a su hija atrapada en un matrimonio miserable. Si el marido resultaba ser un hombre violento, abusivo o negligente, la familia no podía hacer nada. La ley no les daba herramientas para intervenir. La dote ya se había pagado. La hija era legalmente una extraña, una prisionera de su propia boda. En algunos casos, las mujeres lograban desafiar este sistema. Margaret Beaufort, por ejemplo, tras una infancia traumática y un matrimonio forzado, logró recuperar parte de su poder y su fortuna a través de una administración cuidadosa. Se convirtió en una de las mujeres más influyentes de Inglaterra, pero historias como la suya eran excepcionales. La mayoría de las mujeres ni siquiera podían leer los documentos legales que sellaban su destino. Lo más escalofriante era la falta total de alternativas. Una mujer que no se casaba quedaba al margen de todo. No podía heredar, no podía participar en la vida social ni política y vivía bajo la constante amenaza de la pobreza absoluta. No era libre, era invisible. Así que cuando una familia enfrentaba la decisión de casar a su hija, no lo hacía por egoísmo, lo hacía por desesperación. Sabían que entregarla, aunque les costara todo lo que tenían, era su única oportunidad de protegerla, de asegurarle un techo, una posición, una mínima estabilidad, aunque eso implicara condenarla a una vida de sumisión, riesgo y dolor. Y esa es la parte más cruel de todo. El matrimonio medieval no era una celebración, era una transacción económica con consecuencias humanas devastadoras. Era un contrato en el que la novia era la mercancía, la familia el negociador y el marido el nuevo dueño. El amor, la felicidad o la compatibilidad no formaban parte del trato, lo que importaba era el precio. Al final, muchas familias quedaban arruinadas, muchas hijas destruidas y muchos matrimonios convertidos en prisiones sin escapatoria, porque aunque la ceremonia tuviera flores, música y bendiciones, el matrimonio en la Edad Media era en esencia una operación comercial, una compraventa legalizada, un sistema que trataba a las mujeres como objetos de intercambio y a los hombres como propietarios de su destino. Y eso no fue hace milenios, fue hace apenas unos siglos. En un continente que hoy presume de libertad y derechos, pero que durante siglos vendió a sus hijas al mejor postor. Todo por un apellido, una finca o un poco más de poder.